bien, voltea al que tienes a un lado, con el que tienes a un lado, y dile, tienes que estar bien. Y más después de esta prédica, que se llama una mentalidad de conquista. Dile a tu vecino, conquista. Conquista. Y qué difícil a veces es para nosotros entender que los conceptos del mundo no son los mismos que los conceptos bíblicos, ¿verdad? Díganme, ayúdenme, ¿qué piensa el mundo acerca de la conquista? ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra conquista? Fuerte. Subyugar. Poder. Guerra. ¿Qué más? Éxito. ¿Qué más? Violencia. ¿Sí? Conquista en el sentido de conquistar algo en el mundo. ¿Ah? Hoy ya no hay tanto. Bueno, sí hay y hay muchas guerras, pero pues conquistar el éxito personal, conquistar algo. ¿Qué más viene a nuestra mente cuando oímos esta palabra conquista? Logro, éxito, ¿qué más? ¿Y qué dirá el mundo respecto a cómo tener una mentalidad de conquista? De hecho, si lo googleas, te va a salir ahí cantidad de páginas, de recursos, de tips, de videos, ¿verdad? De frases motivacionales que te van a ayudar a tener una mentalidad de conquista. Pero el día de hoy queremos aprenderlo de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Amén. Así es de que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Si quisiéramos hablar del éxito a la manera de aspectos, si quisiéramos hablar del éxito a manera de aspectos de la vida cotidiana, hermanos, Josué es uno de los libros más importantes. La palabra éxito no viene en la Biblia, pero en una de las traducciones, no recuerdo bien cuál de todas, de las traducciones más contemporáneas, justo en este pasaje se utiliza esa palabra éxito. Y éxito tiene que ver con obtener la victoria, con obtener la conquista. Y si hablamos de aspectos, por ejemplo, en donde más se usa es deportivo, incluso las grandes marcas invierten grandes cantidades de dinero para que los representen atletas o deportistas que han conquistado títulos, ¿verdad? Y ahí tenemos la gran rivalidad, creo que son las dos más grandes y son las únicas que le entraron a ese pleito de publicidad entre Adidas y Nike. Y de hecho Nike es una palabra griega, Nike, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe? ¿No? Victoria. Quiere decir victoria. Quiere decir conquista, es sinónimo. Y quiero que veamos qué dice la Biblia y qué nos enseña respecto a que nuestra mente adopte este enfoque. Porque tú y yo no debemos vivir como creyentes en derrota. Porque dice la palabra, Romanos capítulo 8, que somos más que vencedores por medio de, ojo, ahí está la clave, por medio de alguien más, no por tu esfuerzo ni por mi esfuerzo. Romanos 8 lo deja claro, ¿por medio de quién? De aquel que nos amó. ¿Y cómo se llama aquel? El amado de nuestro corazón, Cristo, Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Así es de que si vamos a abordar este tema de conquista, no lo podemos hacer haciendo a Cristo a un lado. De hecho, es imposible vivir en victoria y vivir con una mente de conquistador si Cristo no está presente. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, Josué 1, verso 6 al 9. Esfuérzate, le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Padre amado, bendice tu palabra, Señor. Hazla prosperar en nuestros corazones y que dé fruto al 100%. Que nuestras vidas, Señor, se vean más fructíferas. Que nuestras vidas se vean más maduras. Que nuestras vidas, en nuestras vidas se vea crecimiento espiritual. Señor, no queremos seguir siendo los mismos, aún ya siendo creyentes, y aunque sabemos que no somos los mismos, porque nos has trasladado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Señor, hoy queremos seguir creciendo en tu gracia. Ayúdanos a tener una mente renovada, una mente nueva, conformada a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias porque tu palabra dice que hoy tenemos la mente de Cristo. Y Señor, la estamos desarrollando, así es de que hoy te pedimos que tu palabra nos ayude a hacerlo con éxito. Padre, que tu Espíritu Santo sea quien hable, que no sea yo, Señor. Y te doy gracias por este tiempo tan hermoso donde podemos compartir tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. 3 veces dice el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. La tercera le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y también en la tercera, a diferencia de las primeras 2, el Señor añade, mira que te mando. En las primeras 2, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Pero en la tercera, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Ahora, necesitamos, hermanos, esforzarnos y ser valientes para 3 cosas. Si tú y yo analizamos las 3 veces que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, son 3 cosas diferentes, no son las mismas. La primera le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. La segunda vez el énfasis es esforzarse y ser valiente. ¿En qué? En cuidar todo lo que está escrito en la ley, que no se aparte ese libro de la ley, que lo guarde y que haga conforme a lo que está escrito en él, ¿cierto? Y la tercera vez, miren qué le dice el Señor que se debe esforzar y ser valiente, en no temer y no desmayar, porque Dios estará con él. Así es de que si podemos describir los 3, esfuérzate y sé valiente, es muy sencillo. La primera es, esfuérzate y sé muy valiente en cumplir la misión. Ahora, estos no son los puntos de la prédica, porque no estamos hablando todavía de la mentalidad de conquista. Esto solo es la introducción. Pero tú y yo debemos tener claro estos 3 puntos, ¿sale? Lo primero en lo que nos debemos esforzar y ser valientes para después empezar a desarrollar una mentalidad de conquista es en cumplir la misión. ¿Cuál era la misión de Josué? Introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahora, los iba a introducir solo caminando bien bonitos, diciendo, pues con permiso ya llegamos, quítense todos, háganos espacio, porque ahora estas son nuestras tierras. Así iba a ser. Ahí sí iba a haber guerras, ahí sí iba a haber batallas feroces en donde iban a expulsar a todos los cananeos de la tierra de Canaán. ¿Sale? Pero este primer esfuérzate y sé valiente tiene que ver con un área física, tiene que ver con el trabajo en sí. ¿Cuál es la misión que tenía que cumplir Josué? Era meter al pueblo. ¿Sale? La segunda era en el área espiritual, porque Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente, ¿en qué? Para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó, que no se apartara de la palabra de Dios. ¿Qué le estaba pidiendo Dios? Esfuérzate y sé valiente en permanecer en obediencia. Y esto tiene que ver con el área espiritual, con el fruto espiritual de la vida. Y tú y yo sabemos perfectamente bien que nadie que se dice ser creyente puede dar fruto
si no es mediante la palabra y mediante el Espíritu Santo. No podemos hacerlo. Así es que llevamos dos áreas. Número uno, el área física, que es el trabajo que se va a realizar. Número dos, el área espiritual, es el fruto que la palabra va a producir en nosotros. Y número tres, esfuérzate y sé valiente en no temer ni desmayar. Y esto tiene que ver con el área emocional. El área emocional. La formación de nuestro carácter. Estas tres áreas, física, espiritual y emocional, son las tres áreas que conforman al ser humano. Tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Y son los tres, esfuérzate y sé valiente, en donde tú y yo debemos poner nuestro énfasis. Y ¿sabes qué es lo importante? Que tú sepas qué produce cada una. La primera produce la labor, el trabajo que se va a realizar. El trabajo se tiene que hacer sí o sí. No podemos descuidarlo, se tiene que ver el trabajo. Pero también el fruto espiritual en nuestra vida y también nuestro carácter tiene que cambiar. ¿Sale? Estas tres cosas, hermanos, son muy importantes para vivir la vida de conquista. Pero te digo algo, y anótalo allí. Estas tres deben mantenerse balanceadas. Deben mantenerse equilibradas. No podemos enfatizar solo una y descuidar las otras. No, es que yo voy a pasarme todo el día orando. Pues si tú vas a pasar todo el día orando, todos los días de la semana, vas a perder tu trabajo. Y vas a dejar de pasar tiempo con tu familia. Y no vas a dar fruto en tu carácter, fruto espiritual, ni tu carácter va a ser formado. No le puedes dar énfasis solo a lo espiritual. Es un equilibrio. No, es que yo tengo que ir a trabajar, a talonearle, a darle duro, a sobarme el lomo, pastor. Ah, bueno, ve y trabaja, pero si dejas de orar, de alimentarte en lo espiritual y de tener vínculos emocionales y afectivos y formar tu carácter, tu trabajo va a hacer que pierdas todo. Que pierdas tu relación con Dios, que pierdas tu relación con tu esposa, que pierdas tu relación con tus hijos y tu relación con tus hermanos en tu iglesia local. Y tampoco le puedes dar énfasis solo a formar tu carácter. Todo debe ser un equilibrio. Las tres son importantes. Y si nos damos cuenta, te vas a sorprender que en las tres, amado, está Cristo presente. Cristo está presente en las tres áreas. Incluso el mismo Señor Jesús desarrolló las tres áreas. Y tuvo que trabajar en las tres áreas, porque dice la Biblia que Él fue hombre, ¿cierto? Fue hecho hombre y que Él sufrió, padeció y fue tentado de la misma manera que tú y que yo. ¿Estás de acuerdo en eso? Ahora, vamos a ver ejemplos, solo 3 ejemplos, para entonces ir a los puntos. Respecto al trabajo, ¿tú crees que Jesús tuvo que esforzarse y ser valiente respecto al área física? ¿Respecto al trabajo? ¿Sí o no? Desde niño él tuvo que aprender a hacer labores del hogar. ¿Estás de acuerdo? Desde jovencito tuvo que aprender el oficio que le iba a dar de comer y sustento, ser carpintero como su padre. Pero cuando él inicia el ministerio, ¿tú recuerdas que Jesús decía? Él decía, el Padre y yo uno somos, no puedo yo hacer nada por mí mismo. En las labores físicas, Jesús dependía del Padre. Vamos a lo espiritual. ¿Jesús se tuvo que esforzar y ser valiente en lo espiritual? Claro, también, aunque dice que era Dios, la Biblia dice muy claramente que se despojó de sí mismo. Él no usó sus recursos de Dios. Se privó de ellos. Los canceló, los anuló y dijo, no voy a usar mis recursos como Dios cuando yo sea humano. Y él también tuvo que aprender a dar fruto espiritual. ¿Qué dijo él en Juan 15? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y él ahí hace una declaración, dice, yo no hago nada por mi cuenta tampoco. Yo permanezco sujeto al Padre y es más, yo doy fruto porque estoy sujeto al Padre. Lo mismo que nosotros. Tanto la labor física como el fruto espiritual es estar sujetos al Padre, pero hoy a través de Cristo. Y por último, Jesús, ¿tú crees que tuvo que esforzarse y ser valiente en su carácter? Ahí nomás, un pequeño ejemplo.
¿Crees que tuvo que ser esforzado y valiente para ir a la cruz? ¿Y qué dijo en el huerto del Getsemaní? Señor, que pase de mí esta copa, pero, ahí está el carácter, no sea como yo quiero, sino como tú. Él formó su carácter ahí también y dependió del Padre. Entonces, en las tres esferas, hermano, Jesús nos dio ejemplo y en las tres esferas tú y yo debemos vivir dependientes de Él para poder desarrollar una mentalidad de conquista. Ahora vamos al punto número 1. ¿Cómo tener una mentalidad de conquista? Y voy a ir diciendo cómo es una mentalidad de conquista en base al pasaje de Josué y algunos pasajes más bien del libro de Josué. Y el primero es, la mentalidad de conquista no es la mentalidad de conquista no es autosuficiente. A diferencia de lo que el mundo dice. Tú puedes, aunque te digan que no, tú lo haces. Si crees que ya no puedes, sacas el foie y te sobrepones. Y a ver cómo le haces, pero tú le echas. ¿Vale? Y la pregunta es, uno se esfuerza, uno le echa, ¿a qué cosa? De acuerdo al mundo, de acuerdo a esa nuestra capacidad. Si tenemos una mentalidad del mundo, escúchame, vamos a crear un monstruo. Si tú lo haces a la manera del mundo, vas a crear un monstruo soberbio y orgulloso que cree que no necesita a Dios, que cree que puede lograr todo por su cuenta, que cree que puede ser autosuficiente, que cree que nadie ni nada lo va a detener, ni lo va a frenar en los propósitos que tiene. Y sabes, en el pasaje de Josué, vamos al capítulo 2, te va a sorprender quién nos da la primer gran lección para tener una mentalidad de conquista. ¿Ya estás ahí? Josué capítulo 2. Verso 1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. En el contexto, Jericó, recuerdas que era la primera ciudad que tenían que entrar a conquistar. Y Jericó era una ciudad amurallada, era una ciudad que estaba diseñada para contener invasores. Si tú la ves situada en el mapa, tiene una posición estratégica. Cualquiera que destruyera Jericó tenía la puerta abierta a la tierra de Canaán por la zona del norte. Así es de que Jericó era una de las ciudades más grandes, más protegidas, con más soldados y era prácticamente, humanamente imposible vencer esa ciudad. Y entonces dice que Josué envía a estos 2 espías y mira qué hicieron. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Quién crees que nos va a dar la primera gran lección? Rahab nos va a dar una lección. Josué capítulo 2, pero en el verso 8, más adelante. Tú sabes el diálogo que ellos tienen con esta mujer. La mujer prácticamente les dice, mi pueblo ya desfalleció. Mi pueblo tiene miedo de ustedes. ¿Verdad? Y fíjate el verso 8, dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, porque si tú recuerdas, ella esconde a estos 2 espías. Aunque ella era de Jericó, ella esconde a los israelitas. Y les dijo, verso 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Cómo sabía ella eso? Si ni habían peleado. Ella sabía. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. ¿Hace cuántos años sucedió eso, hermano? Hace 40 años había sucedido lo del Egipto y del Mar Rojo. ¿Qué edad habrá tenido Rahab en ese entonces?
A lo mejor ni había nacido. A lo mejor era una bebé de brazos, a lo mejor era una chamaquita. Pero ¿qué escuchó desde hace 40 años atrás? ¿Qué historias escuchaba Rahab? Hay un pueblo que anda rondando en el desierto, que era esclavo en Egipto y que su Dios los liberó. Devastó Egipto, abrió el mar rojo, cruzaron en seco. El ejército romano los persiguió y su Dios hizo caer las aguas, ahogando a todo el ejército egipcio. Desde hace 40 años se contaba esa historia. ¿Cómo Rahab sabía eso? ¿Cómo sabía ella eso? Y no solo eso, dice, ya han desmayado los moradores de este país. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado, mira cómo dice Rahab esta mujer, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque, escucha esta confesión, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Hermanos, Rahab acaba de hacer una profesión de fe en el Señor. Ella supo que Dios había salvado a Israel de Egipto y ahora ella estaba creyendo que si tenía fe en Dios, en el Dios de los israelitas, Él también la podía salvar a ella. Ella dice, vino temor a nuestros corazones. Ella dice, hemos desmayado en nuestro corazón. Y dice, no ha quedado aliento en nosotros. ¿Sabes, hermanos? Así, a ese punto es que deben de llegar las personas que no son salvas. A ese punto que llegó Rahab. Sentirse desesperada, sentir su corazón desfallecer, sentirse ya sin aliento y sin esperanza y decir, yo no puedo. Eso es ir en contra de la autosuficiencia. Es decir, yo no me puedo salvar, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y sabes, cuando eso sucede en el corazón de alguien que no es creyente, pero que está dispuesto a rendirle su vida al Señor, eso es lo que sucede. Ya no viene un miedo, ¿verdad?, a ser destruido. Ahora viene un temor de Dios a su vida. Una reverencia, un respeto, porque ha escuchado lo que el Dios, dicen, el Dios de los cristianos puede hacer. Y es sorprendente lo que nuestro Dios puede hacer. Y en vez de que el corazón desmaye, ¿verdad?, pensando que nos van a matar, ahora es al revés, que nuestro corazón desmaya. No sé si tú recuerdas, pero yo cuando llegué a Cristo, yo me sentía algo parecido así. Decía, Señor, mi corazón me siento que ya desmayé, que ya no puedo, que ya no tengo fuerzas. Siento que ya se me acabó el tiempo, pero no porque me voy a ir a la perdición, sino que se me acabó el tiempo de seguir haciendo las cosas que yo venía haciendo. Ahí sí debemos desmayar. Ya no quiero seguir viviendo la vida que vivía. Me desmayo. ¿Un desmayado puede hacer algo? No. Imagínate que dijéramos, me he quedado sin aliento para seguir perseverando en la carne. Me he quedado sin aliento, ya no tengo fuerzas para perseguir el pecado. Eso debería ser nuestra sensación. Y un temor y una reverencia por el Señor. Hermanos, llegar a Cristo debe desalentarnos para no seguir viviendo en pecado, para no seguir dependiendo de nuestras fuerzas. Y eso le pasó a Rahab. Dijo, yo estoy perdida. ¿Qué me conviene? Mejor pongo mi fe en ese Dios que salvó a ese pueblo. ¿Será que ese Dios puede salvarme? Yo no sé, pero yo voy a poner mi fe, mi confianza en Él. ¿Y qué pasó con Rahab? Fue salva.
ella y los de su casa. Así es de que, hermanos, para desarrollar una mentalidad de conquista en Cristo, no podemos ser autosuficientes. Segundo, la mentalidad de conquista se deja guiar por el Espíritu Santo. Vamos a saltar al capítulo 3 de Josué. Fíjate que dice Josué 3, del 1 al 4. Dice, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo, escucha esto. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. No sé si tú sabes, hermano, pero el pueblo está transicionando. La mentalidad de conquista que el Señor forma en nosotros tiene que pasar por la misma transición. Antes nos dejábamos guiar, ¿verdad? Por nuestra carne, por nuestras concupiscencias. Y recién llegamos a Cristo, ¿qué eran aquellas cosas? Tú recuerda, ¿qué eran aquellas cosas que nos guiaban? ¿Verdad? Tal vez eran las grandes manifestaciones de su amor, de su gracia, uno que otro milagro que Él haya hecho en nuestra vida, ¿verdad? Y estábamos en búsqueda de las manifestaciones. Señor, dame una señal. La nube. Señor, dame otra señal. Columna de fuego. Señor, tengo hambre. Maná. Señor, tengo sed. Agua de la peña. Señor, quiero carne. Codornices. Y ahí andamos de pedinches. Señor, dame una señal. Señor, hazme un milagrito. Señor, no sé qué, no sé qué. Pero la mentalidad de conquista, hermanos, tiene que transicionar a un punto en el que se va a dejar guiar por el Espíritu Santo. Cuando Josué tomó el mando, dejó de verse la nube en el día y dejó de verse la columna de fuego en la noche. Cambió el liderazgo, cambia la mentalidad. Viene una nueva transición. Ya no se están guiando ni por la nube y no se están guiando por el fuego. ¿Qué los está guiando ahora? El arca del pacto. ¿Sí leyeron bien? El arca dice, cuando vean el arca, sigan el arca. ¿Qué representa el arca? La presencia de Dios. Ya no en la nube, ya no en la columna de fuego. Ahora la presencia de Dios en el arca. El arca en medio del pueblo. ¿Qué representa el arca en medio del pueblo? Hermanos, el Espíritu Santo morando en nuestra vida. Ya no podemos guiarnos por las manifestaciones externas y por los milagritos que Dios nos puede hacer. Y que no fueron milagritos, fueron milagrotes, ¿verdad? Ahora ellos, escucha, tienen una misión clara. ¿Cuál es? Ir a conquistar la tierra prometida. El arca del pacto los está guiando y en sentido espiritual para nosotros los creyentes, la presencia de Dios en nosotros, su Espíritu Santo, nos guía. Ojo con esto. Ya no somos ese pueblo rebelde que murió en el desierto. Ya el Señor nos ha estado procesando. Pero no podemos conquistar, hermanos, si tenemos una mentalidad de queja y de murmuración. Por eso hay que transicionar. ¿Qué pasó con toda la generación que salió de Egipto? Todos perecieron en el desierto. Asegúrate de que tu viejo hombre muera en el desierto, hermano. Asegúrate de que mueras en el desierto. Las pruebas te hacen morir. Las aflicciones te hacen morir. Y qué bueno que mueras. Porque entonces vas a ser más sensible a la voz de Dios y te vas a dejar guiar por su Espíritu Santo. Ya no porque te quejas y Dios te provee. Eso fue lo peor, hermanos. Y lo mejor, que el pueblo se la pasó quejándose y por cada queja tentaron al Señor. Y el Señor, a pesar de eso, Él les proveía lo que necesitaban.
Ya no somos ese pueblo. Si ahora vas a entrar a una etapa de conquista y tener una mentalidad de conquista, tienes que dejar la queja y la murmuración. Y mucho más, la desobediencia y la rebeldía, como vimos hace 8 días. ¿Vale? El Espíritu Santo en tu vida desarrolla obediencia y desarrolla sujeción. Por eso déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Vale? Estamos transicionando. Número 3, la mentalidad de conquista se santifica. Josué 3, del 5 al 7. Fíjate qué sucedió después. Justo ahí donde acabamos de leer. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Sabes? A pesar de que la generación de queja y de murmuración, de desobediencia y de rebeldía murió en el desierto, estos nuevos hijos de los israelitas, esta nueva generación, ¿qué crees que traían en su corazón? ¿Qué crees que traían? Lo mismo. Traían lo mismo que sus padres. Y cuando Josué le dice al pueblo: santifíquense, es precisamente porque el pueblo tenía que mantener el pueblo tenía que tener constantemente presente la palabra de Dios. Y ¿sabes cuál es el problema en realidad? Que no somos capaces de santificarnos por nosotros mismos. Tenemos la mayoría de las veces la necesidad de que alguien detrás de nosotros nos esté recordando todo el tiempo: santifícate. Ellos no iban a dejar de tener un líder espiritual. ¿El concepto de santificarse era nuevo para el pueblo? No era nuevo. Y ahora, ¿quién les está diciendo otra vez: santifíquense? El nuevo líder del pueblo. Porque la santidad nos tiene que acompañar toda nuestra vida. Leíamos en nuestros pasos, ¿se acuerdan? ¿Cuál era ese paso? Santificación, ¿se acuerdan? ¿Y qué es santificación? Un proceso en donde el creyente es sanado, es liberado, es limpiado, crece, va dejando el pecado, y con el pueblo fue igual. Es prácticamente una nueva generación, pero con el mismo corazón. Y por eso Josué, como nuevo líder, les dice: santifíquense. ¿Por qué Dios tuvo necesidad en el verso 7 decirle a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel? ¿Por qué? Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta obedecer, hermanos. Porque necesitamos de parte de Dios provisión de líderes en su iglesia que estemos al tanto de la grey, diciéndoles: santifícate. ¿Cómo vas con tu santidad? ¿Cómo vas con eso que el Señor te encomendó cuando tuvimos consejería? ¿Cómo vas con estas áreas en donde la otra vez me dijiste que estabas batallando? ¿Cómo vas? Santifícate. Y sabes, lo más increíble es que el Señor se va a encargar de tener a tu lado personas que te amen, que te cuiden, que te procuren, no solo en tu familia, aquí en tu iglesia también, empezando por mí como tu pastor, y otros hermanos que estén al cuidado tuyo también, para que te estemos recordando: santifícate. ¿Tú quieres conquistar la tierra prometida? Hay que santificarse.
La presencia de Dios, ahí vuelve a mencionar el arca. La presencia de Dios permanente en nuestras vidas, hermano, produce como fruto nuestra santificación. Mira qué dice Romanos 6:22. Abre rápido tu Biblia allí. Romanos 6:22. Me encanta cómo cuadra todo. Y aunque Josué se escribió muchísimos años antes que Romanos, mira cómo cuadra. ¿Qué dice Romanos 6:22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. Lo voy a parafrasear con la historia que estamos hablando, a ver si te cae el 20. Mas ahora que han sido liberados de Egipto y han hecho mis siervos para entrar a poseer la tierra prometida, tienen por vuestra meta, vuestro objetivo, la santificación. ¿Qué le dijo Josué al pueblo? Santifíquense. Y eso es nuestro objetivo. Ayúdate a que tú te santifiques, ¿sale? Obviamente nosotros tenemos que ir haciendo exactamente lo mismo. Seguimos. Josué 5. Que tiene que ver con lo mismo. Porque cuando hablamos de santidad no nomás es así, hay que reforzar, ¿vale? Mira el capítulo 5, verso del 1 al 11, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Así como Dios abrió el mar rojo con Moisés, ¿sí sabías que Dios abrió el río Jordán con Josué? Y ese fue el sello de Dios para respaldar a Josué, avalar su autoridad y decir, te doy permiso de que cuides a este pueblo y de que les estés recordando que se tienen que santificar. Y esa señal le sirvió al pueblo para darse cuenta, uy, este es el nuevo Moisés. Ni nos vamos a meter con él, ni nos vamos a empezar a quejar de él, ni vamos a empezar a murmurar de él, porque acabamos de ver qué le pasó a Coré y su séquito. Entonces mejor transicionamos, mejor renovamos nuestra mente y vámonos a la conquista. ¿Vale? Porque estar de ocioso, hermano, en medio de la prueba, genera eso, precisamente. Que andemos nomás viendo a ver ahora de quién nos quejamos. ¿Vale? Cuando tú tienes una mentalidad de conquista es porque estás enfocado en un propósito. Porque el Señor te ha enviado a conquistar la tierra. Así es de que yo te pregunto, ¿tienes hoy claro cuál es tu propósito? ¿Tienes claro en qué debes estar trabajando en tu hogar, en tu vida personal, en tu trabajo, en tu iglesia? Si no lo tienes claro, aguas, no estés ocioso, ¿sale? Acércate a mí y podemos ver maneras en las que te ocupemos, ¿sale? La ociosidad nunca es buena. Sigue el versículo allí. 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Ay, mamá, ¿para qué son los cuchillos? Para muchas cosas. ¿Y para qué los iban a usar ahorita los cuchillos? Fíjate qué tremendo. El pueblo de Israel acaba de cruzar el río Jordán, están a punto de entrar a pelear contra las naciones cananeas, las naciones paganas, ¿verdad? Ya dijimos que eso era juicio de Dios. No es que Dios solo fuera sanguinario y le guste sangre, no. Esas naciones fueron las más perversas. Y Dios, ya aprendimos que Dios fue paciente por muchos años, pero se acabó su paciencia. Nadie de esas naciones se quiso arrepentir. Y por eso el pueblo de Israel no solo viene a poseer la tierra, viene a traer juicio a esas naciones. ¿Dale? Pero aquí antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez
a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Escuchen, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. ¿Por qué? Ya estaba dada la ley. Dios ya les había dado los mandamientos. Dios ya les había establecido las fiestas. Dios ya había establecido el tabernáculo, el sistema de sacrificios. Dios ya les había dicho la orden de circuncidar a todos los varones ¿a qué día? ¿Se acuerdan? Al octavo día. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no estaban esos niños? ¿Por qué no fueron esos niños circuncidados si esos niños ya habían crecido y ya eran adultos y no estaban circuncidados? ¿Nos damos cuenta de la calidad de pueblo que eran? ¿Cómo eran? Contumaces, rebeldes, desobedientes. Ahora, sabiduría del Señor. Ahorita te voy a explicar por qué. Porque dice el verso 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos. ¿Cómo crees que eran incircuncisos? Pues no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que ¿qué? Hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Sabiduría de Dios. ¿Sabes por qué los circuncidó antes de que entraran al pueblo? ¿Sabes por qué? En nuestro primer punto tenemos a una mujer, Rahab, del pueblo de Jericó, que hace una profesión de fe en Dios. Yo quiero que dimensiones esto. De todo Jericó, solo una mujer tuvo fe en Dios. Era más probable que una mujer de los pueblos paganos se convirtiera a Dios que todo el pueblo de Israel se mantuviera santo cuando entrara a la tierra prometida. Era más probable eso. Dios no los iba a dejar entrar incircuncisos para que entonces después se mezclaran y ya no pudieras distinguir, porque la marca que distinguía al pueblo de Israel era la circuncisión. ¿Cómo los iba a dejar meterse sin circuncidarlos? ¿Cómo? Si de por sí circuncidados se mezclaron. No sé si te das cuenta de la condición del hombre. Pero, ¿cómo queremos ser conquistadores, verdad? A nuestra propia manera, con nuestros propios recursos, a nuestro antojo. No se puede, hermanos. Por eso el punto 5 también nos lleva a este aspecto. Perdón, 4, gracias. Una mentalidad de conquista no se conforma con maná, sino trabaja. La mentalidad de conquista no se conforma con maná, sino trabaja. Acuérdate, el pueblo está sufriendo muchos cambios. Están viniendo transiciones importantes. Y así como dejó de aparecerse la nube en el día que les hacía sombra y la columna de fuego en la noche que les hacía calorcito,
también sucedió. Vamos a leer Josué 5, del 10 al 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esto, hermanos, tiene que ver con madurar. Esto tiene que ver con que en los primeros años de tu cristianismo Dios va a estar dándote todo lo que necesitas. Pero en la siguiente etapa Dios quiere que aprendas a trabajar para que Dios te haga fructificar en la tierra en la que Él te quiere llevar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que sí es una tierra que fluye leche y miel. Sí lo es. Pero queremos vivir como cristianitos bebitos. Ay, no, Señor, todavía no me mandes a evangelizar. No, Señor, servir todavía no, servir no. No, discipular no menos, Señor. Si a duras penas me sé el Pentateuco. ¿Verdad? Qué tremendo que en cuanto ellos empiezan a comer del fruto de la tierra, la señal fue muy clara. Se acabó el maná. Se acabó dejar de ser niños. Se acabó dejar de ser meramente creyentes quejosos. Ahora los quiero discípulos responsables, discípulos trabajadores, que entienden que la conquista se obtiene trabajando, ¿verdad? No extendiendo la mano nada más. ¿Vale? Eso es un cristianismo muy infantil. Es bonito, es hermoso, es maravilloso. Todos pasamos por allí. Pero si todavía estás ahí, disfrútalo. Falta poco. Si llevas muchos años ahí, ya córtale, mi chavo. Y ponte a trabajar. ¿Verdad? Yo creo que si a los bebés les preguntaran cómo se siente cuando los destetan, ha de ser, pobres, traumático, pero tienen que crecer. Qué horror tener un adolescente de 15 amamantándolo todavía. Hermanos, hay que crecer. Hay que ir a la madurez. Y dejar que nuestra mente no se conforme. Es que el Señor, cómo hizo tantos milagros en mis primeros años de cristianismo. Y ahora, no, pues, ahí vamos, en Cristo, hermano, en victoria, en victoria. Hay que trabajar. Josué 5, del 10 al 2. No, ya lo leímos. Eso nos lleva entonces al 5, ahora sí el 5, ¿verdad? También, para tener una mentalidad, la mentalidad, de conquista, vive en constante adoración. Tú sabes cuántas teofanías pudo presenciar Moisés, ¿verdad? ¿Y sí saben qué son teofanías? ¿Sí? Revelaciones de Dios de formas muy particulares, a manera de un ángel, como la zarza ardiendo, ¿verdad? Y aquí es la primera de Josué. Yo quiero que te imagines a Josué después de que Moisés le impone manos y le dice, yo ya me voy, ahí te quedas. Yo ya sufrí mucho con este pueblo, ahí te lo dejo, ¿verdad? Yo quiero que pienses en el Josué siendo un joven, al pie del monte. Dice que Josué era el único del pueblo que no se despegaba del monte cuando Moisés subía. Moisés subía a hablar con Dios. Y cuando Moisés bajaba con el rostro resplandeciente por haber estado expuesto a la santidad de Dios, el primero en verlo era Josué. Mira qué tremendo galardón a la fidelidad. Tú sabes que no hay mayor privilegio en este mundo como creyentes que recibir una mayor responsabilidad. Y eso es porque desde chamaco Josué entendió, eso es la santidad de Dios.
wow, yo la anhelo. Sé que no puedo yo subir al monte. Sé que Moisés ha visto cosas que yo jamás veré. Pero yo quisiera, yo anhelaría eso. Y no por una posición, sino porque lo que anhelaba Josué era al Señor mismo, no la posición que el Señor le podía dar. Y cuando Josué tiene el privilegio de tener su propia experiencia personal con Dios, ya no la experiencia de rebote, ¿verdad? Porque cómo nos encanta. Ay, si yo tan solo fuera como ese hermano, se ve que flota en santidad. Si tan solo yo pudiera adorar como mi hermanita, que veo cómo alza sus manos y derrama su corazón. Si tan solo yo pudiera orar, ¿verdad? Como mi hermano, porque se ve que hay poder en su vida. No. Verso 13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, Josué estaba pero broncudo, al tiro, dice, ¿qué húbole? Así, yo creo que llegó así, ¿ah? ¿Amigo o enemigo? Sí, de ¿qué húbole? ¿Qué se encuentra? Él respondió, no. ¿Cómo no? Esa no es una respuesta esa no es una respuesta correcta, ¿verdad? Si yo les digo, ¿quieren ver una película americana o mexicana? Y ustedes dicen, no. Está mal respondido. ¿Quieren pizza o hamburguesa? No. Está mal. ¿Por qué el ángel le dijo, no? Escucha, esa respuesta no, escucha la profundidad de esto, no es cualquier cosa. Las cosas no están en la Biblia nomás porque sí. No es que el ángel le quiso hacer una jugarreta a Josué, no. Josué preguntó dos cosas, ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Y este personaje dice, no. O sea, no soy ni de los suyos y no soy ni su enemigo. ¿Te suena algo? Este personaje lo que está diciendo es, no necesito identificarme como del bando de los buenos ni del bando de los malos, porque yo soy el que soy. Y más bien tú, Josué, dime, ¿de qué lado estás? Él se está presentando, más como príncipe del ejército de Jehová he venido. Josué sabía que su pregunta había sido inapropiada, porque inmediatamente postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Tenía al mismo Señor parado frente a él, teniendo su primera y única experiencia personal, y nadie más se la iba a robar. Ya ni Moisés. Ya Moisés pasó a segundo término. Él dijo, ahora yo tuve mi propia experiencia con el Señor. ¿Qué impacto, amados? Porque a veces pensamos que el cristiano tiene que orar, Señor, ayúdame. No. Es tú ayúdale a Dios. Porque no, Dios no está de tu bando. Tú no tienes bando, escúchame. Tú no eres el que eres. Tú no puedes decir, yo soy el que soy, tú ayúdame, Señor. No. El que es el gran yo soy es Él. Y tú eres de su bando. Tú y yo somos a los que nos corresponde postrarnos y adorarlo y someternos y decirle, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Pero a veces queremos ser nosotros los señores y que Él nos sirva a nosotros. Y eso no es adoración, hermano. Si tú quieres ser conquistador en este mundo, tienes que entender que primero el Señor te ha llamado a ser adorador. Y con eso no se juega. Y Él te va a permitir tener experiencias tan únicas, tan personales, tan cercanas y tan hermosas si tú tienes un corazón de adorador.
de siervo y entender que Él es el Señor. Amén. Punto 6, me tengo que apurar. Punto 6, la mentalidad de conquista confía en la palabra de Dios. Josué 6, del 1 al 2, dice, ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Hermano, Dios le está asegurando a Josué que le va a entregar la tierra. Y Dios le está asegurando a Josué que le va a entregar Jericó. Le dice, yo ya te lo he entregado. Yo he entregado ya. Y cuando tú y yo, hermano, confiamos en la palabra de Dios, podemos ahora descansar en sus promesas. Tú no puedes primero recibir las promesas y después decir, ya confío en ti, Señor. No, no es así. A veces uno primero quiere ver para creer, pero en Cristo es al revés. Primero hay que creer para después ver. Es al revés. Así es de que confía en su palabra y lo que Él te diga, descansa en su promesa, porque se va a cumplir. Parte de esto en el capítulo 6, pero ahora en el verso 15, sáltate el 15, dice, al séptimo día, se levantaron al despuntar el alba, dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces, ¿verdad? Tú sabes que cada día por 6 días tuvieron que dar una vuelta y el séptimo día dieron 7, en total 13 vueltas. Solamente dice este día, dieron vuelta alrededor de ellas 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema, o sea, maldita a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes, vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Hermano, confiar en la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios también, ¿sale? Si tú y yo no lo hacemos a su manera, la promesa no va a llegar. Sé paciente, solo confía y persevera, mantente ahí en obediencia. Y eso nos lleva al punto 7, la mentalidad de conquista, obedece al pie de la letra, que es lo que acabamos de leer precisamente. ¿Sale? El pueblo tenía que entrar, subir derecho, matar todo, arrasar todo y no tomar nada del botín, no tomar nada del anatema. ¿Sale? Ahora, en el verso 27, fíjate cómo termina esto. El punto 7. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Cuando tú y yo obedecemos al pie de la letra, Dios nos honra. Dios nos hace ver, es ahí cuando el Señor nos dice, conquistaste, obtuviste la victoria. Pero no la obtuviste por tu cuenta, ni por mi cuenta, la obtuvimos por cuenta de Él. Y esto es lo más maravilloso, que ser un conquistador por sí solo le da gloria y le da honra a nuestro Dios. Ahora, para acabar, ahora sí el último. La mentalidad de conquista recapacita, se arrepiente y corrige el rumbo. Y este es el último, y es creo que de lo más importante, hermanos, porque es algo que debemos estar haciendo frecuentemente en nuestro caminar con Cristo. Josué 7, después de la conquista de Jericó, que yo ya te había dicho, era prácticamente imposible
que ellos conquistaran Jericó. Dice que viene una segunda ciudad, pequeñita, chiquitita, llamada Ai. ¿Te acuerdas? Muchos dicen Hai con H, pero vamos a dejarle Ai, porque acuérdate que eso nos ayuda a recordar el dolor que vivió el pueblo. Ai, ¿cómo les dolió esa ciudad? Porque era muy chiquitita, era fácil de conquistar, tan fácil que Josué dijo, no vamos a cansar a todo el pueblo, nomás mandemos 3,000 hombres a conquistar a Ai. Josué 7:1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Y qué diríamos todos? Ay, Acán. Dile a tu vecino, ay, Acán. Espero que no traigas nada de Acán. ¿Ah? Así que Acán dijo, pues para Acán. ¿Ah? Y se jaló un lingote de oro. El lindo. Ahí tú lo lees en tu casa, la historia. Jaló un lingote de oro, se lo guardó el chiquito. ¿Ah? Y Dios dijo, no agarren nada. ¿Qué no dijimos que hay que obedecer al pie de la letra? Y aunque era una ciudad menor, mira el desastre, verso 6. Entonces, después de que fueron vencidos, obviamente, dice que mataron a 36 personas. Y dice ahí, Josué, ¿qué hizo? Rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Parece ser que no vino a Vineyard domingo a escuchar los puntos, ¿verdad? De cómo mantener una mentalidad de conquista. Se lo olvidó a Josué. Pero ¿acaso no somos iguales? Se nos olvida, esa es la verdad. ¿Y qué le dijo Jehová? Sí, chiquito, mejor te regreso al desierto a darte maná en la boquita. ¿Así le dijo? No, le dijo, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué hizo Josué? Recapacitó y dijo, Señor, perdóname, se arrepiente. ¿Y qué hizo? Corrige el rumbo. ¿Quieres mantenerte en victoria, hermano? ¿Quieres tener una mentalidad de conquistador? Recapacita siempre cuando falles. Arrepiéntete, renueva tu mente, deja que el Señor transforme tu forma de pensar para que no sigas actuando igual y corrige el rumbo. Si no lo haces, toda tu vida te vas a sentir como un perdedor delante del Señor. Por eso hay creyentes que están fluctuando constantemente porque el orgullo sigue siendo tan grande que no son capaces de recapacitar cuando se equivocan. No son capaces de dejar que el Señor renueve su mente y no son capaces de empezar a hacer nuevas cosas, de tener nuevos hábitos y decir, Señor, hice mal esto, ya recapacité, ya me arrepentí, sé que ahora me conviene, ahora lo voy a empezar a hacer porque tú lo dices. Y mira cómo acaba en el capítulo 8, verso 1 y 2. Después, ¿sí sabes qué le pasó a Acán?
¿Qué le pasó? Lo sacaron del campamento y lo apedrearon, cortaron el mal del pueblo. Y después de que eso sucede, Josué 8, 1 y 2. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Parece ser que un borrón y cuenta nueva, vamos a empezar otra vez. Ahí va a estar Dios, amado. Otra vez, ya, todo está en orden. No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad, a su tierra, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos, sus bestias tomaréis para vosotros, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Y después de ahí en adelante, esa es la vida del creyente, hermano. Conquistas, tropiezos, victorias, fracasos. Pero tenemos la garantía, hermanos, si seguimos esto que hemos aprendido, que el Señor ahí va a permanecer fiel. Que Él te va a volver a decir, no temas ni desmayes. Levántate. Toma contigo a tus hermanos de Vineyard. Levántate, no estás solo. Toma a tus hijos, papá. Toma a tus hijos, mamá. Toma a tu esposa, varón. Toma a tu esposo, mujer. Trabajen juntos, esfuércense por no ser autosuficientes, déjense guiar por mi espíritu, santifíquense, trabajen, no sean conformistas, adórenme en todo tiempo, confíen en mi palabra, obedezcan al pie de la letra y si fallan, recapaciten, arrepiéntanse y corrijan, porque entonces harán prosperar su camino y todo les saldrá bien. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre amado, gracias por tu bendita palabra que hoy nos anima y nos fortalece y nos da luz respecto a cómo tener una mentalidad de conquista. A diferencia de lo que el mundo promueve, Señor, no tiene nada que ver con nosotros, con nuestros recursos, ni con nuestras capacidades o habilidades, ni con nuestra inteligencia. Señor, tiene que ver todo contigo. Padre, hoy somos más que vencedores por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Señor, que nuestra vida refleje tu gloria, que seamos capaces de llevar a cabo todo lo que aprendimos el día de hoy y que la vida de Josué y la vida del pueblo de Israel nos sirva, Señor, de experiencia para mantenernos fieles a ti, recapacitando cada vez que fallemos, arrepintiéndonos, corrigiéndonos, Señor, pero siguiendo confiando en ti siempre, siendo esforzados y valientes. Señor, tu palabra dice, esfuérzate en la gracia, y es en ello en lo que queremos esforzarnos. Y hoy sabemos que podemos ser valientes y arrojados, porque tú vas delante de nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Nadie, Señor. Porque eres el vencedor, porque eres el Rey victorioso. Y nos has dado a nosotros la promesa, Señor, de que obtendremos vida eterna. Esa es, Señor, nuestra tierra prometida. Y mientras tanto, ayúdanos aquí, Señor, en este mundo terrenal, en esta vida pasajera, a permanecer en ti, Señor, amándote y conociéndote. Te lo pedimos esta tarde con todo nuestro corazón. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie con nosotros. Vamos.